Bienvenido a todos. Ney, te paso la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes, bienvenidos a todos para esta reunión, ese encuentro del Foro Virtual de los Comités de Facilitación de Comercio. Ese organismo se enmarca no compromisso e apoio de ALAD às iniciativas de facilitação de comércio e profundização da integração e desenvolvimento das economias dos seus 13 países membros. A estrutura deste foro foi proposta no marco do primeiro encontro latino-americano pelos Comitês Nacionais de Facilitação de Comércio. Cooperação entre as agências que intervêm em la fronteira, realizado em novembro de 2019. Isso entre a ALAD e organizado por a ALAD e por a Organização Mundial de Comércio. Por razões que não escapam a nadie, não pudimos fazer nenhum encontro no ano 2020, assim que estamos retomando e tentando reforçar este foro. Durante a última sessão, a primeira e última sessão deste encontro, os participantes discutiram possíveis formas de fortalecer o intercâmbio de informação e implementação da facilitação do comércio em Latinoamérica e identificaram a criação do foro virtual como principal recomendação. Há algumas outras palavras que foram preparadas por minha equipe para que eu la pronunciara, mas eu prefiro agregar outro dado. Como estímulo e desafio, vejo que há uma compatriota da Receita Federal do Brasil, que é órgão que não sei se tem paralelos em todos ou muitos dos países de ALAD, que trabalha em estreita coordenação com a Polícia Federal, é o que tem a ver com las fronteras do Brasil e as aduanas. A reflexão que les dejo é a seguinte. Tomando como referência o 12 de março do ano 2020, desde o 12 de março hasta o 12 de maio, por lo tanto 14 meses depois, morreram em los países miembros de ALAD, em Latinoamérica, melhor dicho, 947.217 pessoas. Isso significa que foram a óbito 67.658 pessoas por mês, o que equivale a 2.255 pessoas por dia, 0,93 por dia. Se pensamos em 5 dias, que são os 5 minutos que me deram para falar na abertura desse encontro, haverão falecido 5 pessoas. Depois de 1 hora, que é a duração prevista máxima de nosso encontro, haverão muerto 60 pessoas. Mañana, a essa hora, 2.255 hermanos latino-americanos. A pergunta que dejo é: ¿qué es lo que nosotros hacemos por ellos? Por essas cifras, esse número que les di, nada, porque já faleceram. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Además de hacer encuentros, promover discusiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra obligación? Se há algo que essa pandemia nos ensinou, é que temos, em termos de facilitação de comércio, é que temos que eliminar as barreiras burocráticas, não las vou descrever, porque são de conhecimento de vocês, para que essas cifras parem. Temos que pensar em que é o que temos que fazer, de a hora, do minuto em que termine esse encontro em adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ney. Antes de nada,
agradecer muchísimo a los participantes. Tenemos más de 80 personas conectadas en Zoom, además de las personas que están siguiendo por el YouTube. Es una satisfacción para Aladi recibir los participantes para el lanzamiento de la plataforma de los comités nacionales de facilitación del comercio. Agradecer también a Mónica Ayala, que hará la presentación también del curso que vamos a lanzar, aprovechar el encuentro para lanzar curso sobre los operadores económicos autorizados en los países de la Aladi, y también agradecer a Kelly, que es de la aduana de Brasil, que hará una presentación de un estudio muy interesante que yo tuve oportunidad de ver año pasado sobre Time Release Study, y ahí Kelly hará la presentación para ustedes. Me gustaría de inicialmente presentar el foro plataforma que estamos lanzando en el día de hoy. El foro, solo un segundo. ¿Se puede ver la página? Sí. Sí. El foro, las personas que fueron cadastradas, nosotros de Aladi enviamos año pasado nota a las representaciones permanentes ante la Aladi y cadastramos personas que estarían a cargo de los comités nacionales de facilitación del comercio. Y para acceder al foro, ese sitio, después del encuentro, nosotros vamos a subir al foro toda la información que vamos a transmitir acá. Entonces, las personas cadastradas recibieron un correo automático donde hay la dirección, está la dirección para acceder al foro. Y después que accede a la plataforma, ahí están los diversos foros de Aladi. Acá hay un perfil de teste. En mi caso, estoy cadastrado en ese foro. Y luego, cuando se accede, aparece efectivamente la plataforma que estamos hablando, donde están los avisos. Como Ney ha dicho, el foro tiene el objetivo de establecer una red continental de contactos. Eso fue discutido durante el primer encuentro de los comités nacionales de facilitación en 2019. Entonces, como conclusión del encuentro, los países entendieron por bien que fuera creado ese foro, y la Aladi decidió trabajar en eso y creó la plataforma. Entonces, el foro está dividido en 5 sesiones: una de información general, que tiene un aviso jurídico; los foros de discusión, los diversos foros que estimamos importantes para que los países discutan; los perfiles de los países; documentos relevantes y enlaces externos; y noticias. Para demonstrar así muy rápidamente el foro, después invito a todos que puedan acceder a ello y investigar las diferentes sesiones. Por ejemplo, foro de discusión. Acá los países, los interesados, podrán añadir temas para debate entre los participantes del foro. Discusión de mejores prácticas, por ejemplo. Foro de consultas. Se puede también consultar entre los diversos países sobre las prácticas realizadas. Y, por fin, sugerencias. Porque la idea de la Secretaría General es seguir realizando eventos y webinars, reuniones, para que los países se acerquen, los comités se acerquen de la práctica de facilitación de comercio.
Justamente hoje seria o primeiro webinar, onde a Aduana de Brasil apresentará o estudo que mencionei. Então, acá, os participantes podem añadir também novos temas. Por outro lado, há uma seção que são os perfiles de los países, de los CNFC. Por exemplo, acá nós criamos perfiles com base em la informação que recebemos de eles. Então, por exemplo, Chile, há dois documentos, um que seria perfil Chile e outro integrantes. Se hace clique, descarga um documento PDF, onde estão as informações de cada um. Iniciando, abrindo o arquivo. Ele mesmo para integrantes CNFC, porque para alguns casos os países enviaram os diversos contactos de los participantes. Vou deixar aí. Você pode ver? Então, acá um exemplo. Chile enviou a informação, então temos o perfil de Chile, com a base legal que criou o comitê, há hiperlinks para os regulamentos de cada um, o ano de criação, como está a composição do foro, os diversos acá ministérios, no exemplo de Chile, se há presidência ou não são todos os comitês nacionais que têm presidentes, como está conformado por seus integrantes e pontos de contato. Acá seriam pontos de contato principal. E também o sítio eletrônico. Não são todos os países que têm sítio eletrônico. Vou abrir outro documento para que vejam como está conformado. Acá. Então, o outro documento que há em perfil de Chile, aí já apresenta os integrantes. Aí, nominalmente, estão os integrantes do Comitê Nacional de Chile. Isso é o mesmo para os demais países também. E até o momento, temos praticamente todos. Alguns de eles não há porque estão conformando também seus comitês nacionais. Aún em la plataforma, temos uma seção de documentos relevantes e enlaces internos. Em esse caso, como estamos construindo a plataforma, até o momento tem simplesmente o acordo sobre facilitação de comércio e o informe do primeiro encontro. Justamente em informe, os países entenderam por bem a criação da plataforma foro que estamos falando. E, por fim, uma sessão de notícias e capacitação. A ideia é estar sempre divulgando notícias relacionadas à facilitação do comércio em la região de América Latina e Caribe. Menciono o Caribe porque os países do Caribe também estavam em evento da OMC e foram invitados a participar da plataforma. Então, acá há alguns exemplos de notícias. Também haverá informação sobre capacitação, que é justo o próximo ponto que vamos abordar, que é o curso OEA. E, ao final, temos uma sessão de perguntas e respostas. Podem pôr em chat se têm alguma dúvida, algum comentário. E logo passo a apresentar o curso que estamos lançando.
El curso como... nosotros en Aladi tenemos un estudio que ya está en la tercera revisión, que es sobre los programas autorizados, de los operadores económicos autorizados en los países miembros de la Aladi. Tenemos ese estudio en versión en español y en portugués. Ese estudio es actualizado todos los años. Entonces, estamos en la REV 3. Este año debemos tener la revisión 4. Com base nesse estudo, nós evaluamos que estaria interessante trabalhar em curso basado em esse estudo. E justamente estamos lançando hoje. Solamente vou falar assim de uma maneira muito rápida sobre como está dividido o curso e depois minha colega Mônica Ayala, ela é jefa do Departamento de Cooperação e Formação, irá explicar um pouco como funciona a plataforma. O curso está dividido em 5 módulos, é um curso rápido, está muito bueno, temos em espanhol e português, dividido em 5 módulos, que é Marco SAF, módulo 2, os programas de operador econômico autorizado na região, módulo 3, marco regulatório em los países de Aladi, módulo 4, que são os requisitos de certificação, que são adaptados por los países, e conclusões. Les invito a visitar o campus de Aladi, que está o link aí. Temos diversos cursos muito interessantes e esse é um mais que será agregado. Passo a palavra a Mônica para que explique um pouco da plataforma. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por su presencia, gracias por la invitación, Rodrigo. Voy a pasar a compartir con ustedes un poco lo que es el Centro Virtual de Formación de la Aladi. Permítanme. Quiero compartir la pantalla y voy a pasar a mostrarles lo que es la plataforma virtual de formación. Como bien les decía Rodrigo, los invitamos a todos ustedes a dar una vuelta por lo que es el Centro de Formación de la Aladi, donde ustedes van a encontrar una oferta amplia de cursos y uno de ellos es precisamente el de operador económico autorizado. Al ustedes entrar a la plataforma virtual se van a encontrar con varios iconos de los diferentes cursos y este es el curso de operador económico autorizado. El curso de operador económico autorizado da inicio el 14 de junio, pero a partir de mañana ustedes van a poder inscribirse en la plataforma. Al ingresar ustedes al icono, en la plataforma ustedes van a ver toda la información sobre el curso. Los objetivos del curso, cuál es la metodología del trabajo, el programa con los módulos, que son 5 módulos, y lógicamente la oportunidad de inscribirse al curso que inicia el 14 de junio y termina el 8 de agosto. Quiero aclarar que no es que el curso vaya a darse cada día de manera diaria o cotidiana, sino que ustedes tienen la libertad de escoger en sus horarios a su propio ritmo la dedicación que le van a dar al curso. Cuando ustedes hacen clic en inscribirse, les va a salir, si ustedes no son usuarios, no han creado, no están registrados dentro de la plataforma, les va a salir las opciones de registro. Como yo estoy ya registrada en la plataforma, entro directamente a la plataforma y ustedes ven cómo están estructurados los módulos. Cada módulo los va a llevar a un contenido determinado donde ustedes van a tener el curso propiamente y los materiales. Al iniciar el contenido en el módulo 1, por ejemplo, ustedes van a encontrar
un formato amigable que lo pueden llevar en tablet, lo pueden llevar en celular, en la misma computadora, y inician el módulo. Quiero explicarles muy bien que el avance del curso los lleva a una reseña de cada uno de los aspectos concernientes, por ejemplo, en este primer módulo, a los antecedentes históricos, los objetivos y los conceptos del OEA. Y al finalizar, ustedes tienen dos tipos de bibliografía. Una que es el texto explicativo del módulo y la otra es la bibliografía del módulo. Ustedes tienen necesariamente que leer el texto explicativo del módulo. Algo que les mencionó Rodrigo, que es muy importante, es que este texto explicativo es una condición para poder luego pasar al cuestionario que los va a hacer vencer módulo por módulo. Muchos a veces nos quedamos con el contenido que vamos leyendo o vamos viendo dentro del curso y la interactividad. Sin embargo, quiero decirles que el texto explicativo también complementa mucha de la información que llevamos. Y el cuestionario, una vez que ustedes entran al cuestionario, al comenzar el cuestionario, no los va a dejar pasar si no contestan las preguntas y llegan a un 60% de promedio. Entonces, es recomendable que ustedes puedan leer ese texto explicativo. En general, la plataforma, que es muy amigable, que quienes la conocen saben cómo se maneja, tiene dos formas de consulta. La primera es técnica con respecto a los contenidos de la propia plataforma, los aspectos técnicos de la plataforma, y ustedes pueden acudir a cualquiera de los técnicos asistentes dentro de la plataforma del Centro Virtual de Formación para cualquier aspecto relacionado con esa materia. En el caso de aspectos relacionados con el contenido propio del curso, dudas o lo que pueda surgir a lo largo de su lectura, ya sea del material o del propio curso, ustedes también dentro de la plataforma van a tener una asistencia donde ustedes al hacer clic en un botón se van a comunicar con los encargados de darle el seguimiento a este tipo de consultas. Como les digo, el curso se va a dar a su ritmo. Si ustedes se han quedado en una parte de la lección, al volver a la plataforma, ustedes pueden iniciar nuevamente el módulo en el que estaban. Ustedes tienen, esa es la ventaja de esta plataforma, que tienen la libertad de moverse de acuerdo a dónde se habían encontrado, porque la plataforma así lo facilita. Ustedes pueden identificar fácilmente cuál es el módulo en el que estaban y retornar nuevamente y elegir cuál de los módulos es en el que van a continuar su estudio. A grandes rasgos, los cursos del CBF están estructurados de esta manera. Ustedes siempre van a encontrar una estructura así de fácil y de amigable. Y bueno, tienen nosotros en la LADI, en los técnicos de la LADI, todo el apoyo que podamos brindarles en la medida en que vayan avanzando. Los temas de contenido también van a ser absueltos dentro de la plataforma. Estoy aquí y está también la coordinadora del Centro Virtual de Formación, Laura del Grosso, para contestar cualquier consulta que tengan o que pueda surgir sobre este tema. Muchas gracias, Rodrigo. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Mónica, por la explicación. Importante, todos los cursos son gratuitos. Entonces, no hay ningún costo para los participantes. Hay, obviamente, un costo para la LADI con la preparación, con el mantenimiento de la plataforma. Y ahí les ruego que cuando se empieza un curso, finalicen el curso y den el feedback. Es muy importante para nosotros para continuar a mejorar los cursos y la propia plataforma. Muchas gracias, Mónica.
El tercer punto de nuestro encuentro, finalmente, sería la presentación de la Receita Federal do Brasil. Invito a Kelly a hacer la presentación. Buenas tardes a todos. Permiso para compartir mi pantalla. ¿Se puede ver? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí, muchas gracias. Entonces, es un placer participar en este evento. Agradezco a ALADE que nos ha dado la oportunidad de hacer esta presentación. Mi nombre es Kelly Morgero, trabajo en la Coordinación General de Administración Aduanera de Brasil. Voy a traer información sobre el primer estudio de tiempo de levante que fue realizado en Brasil. Es importante decir que varios compañeros participaron de este estudio que representa un marco de transparencia para el comercio exterior brasileño. Este estudio fue coordinado por la Receita Federal de Brasil, contó con la participación de la Secretaría de Comercio Exterior, SESEX, también el Ministerio de Agricultura, MAPA, y la Agencia de Vigilancia Sanitaria. Estos dos organismos, el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Vigilancia Sanitaria, son los principales organismos que intervienen en el comercio exterior. Este estudio contó con la colaboración de la Organización Mundial de Aduanas, el Banco Mundial y también el Reino Unido. El informe de este estudio puede descargarse en este código QR. Él tiene informaciones detalladas de los resultados encontrados de todos los modos de transporte en cada unidad aduanera. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué medir los tiempos en el comercio internacional? La medición de los tiempos es una línea de base, es decir, una fotografía de todas las etapas de los procesos de importación. Es una herramienta de diagnóstico, es mucho más que un estudio de datos, es una forma de promover mejorías, de identificar los cuellos de botella e identificar soluciones. ¿Y por qué medir el tiempo de todo el proceso y no solo los tiempos de la Receita Federal? En Brasil hay 22 organismos que intervienen en comercio exterior. Para obtener un análisis holístico, es importante comprender el papel de todos los principales actores que intervienen en comercio internacional, para que sea posible una modernización de los procedimientos. La Receita Federal ha conducido otras encuestas sobre el tiempo de levante de las mercancías. En 2014, la línea de base fue de 17 días. En 2015, en el primer periodo, fue de 16 días, en segundo, 14 días. Es importante decir que estas encuestas previas no siguieron la metodología establecida por la Organización Mundial de Aduanas y tampoco involucraron los 3 modos de transporte. En 2020 se publicó el Time Release Study o estudio de tiempo de levante. Y en este análisis fueron incluidos los 3 modos de transporte. La Organización Mundial de Aduanas ha desarrollado una herramienta estratégica única, conocida como estudio de tiempo de levante, que permite medir todos los procesos que pueden ser de importación, exportación o tránsito, con el fin de mejorar los procedimientos. Este estudio está previsto en el Acuerdo de Facilitación de Comercio
Entonces, Brasil, cuando publicó el estudio, cumplió con un compromiso asumido en ámbito del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Este estudio es dividido en 4 fases. La primera fase es de preparación de estudio, involucra los principales actores en comercio internacional para que sea posible decidir el alcance del estudio y el modo de análisis de los datos. La fase 2 es de recopilación de los datos. La fase 3 es de elaboración es de análisis, elaboración de conclusiones y recomendaciones. Esta fase culmina con la publicación de un informe. En caso de Brasil, este informe fue publicado en el sitio web de la Receita Federal y también fue divulgado en foros internacionales. La fase 4 es la fase de evaluación y monitoreo de la implementación de las recomendaciones del estudio. Estamos actualmente en la fase 4. El alcance de este estudio fueron más de 260,000 declaraciones de importación de los meses de junio y julio de 2019. Hubo un consenso para estudiar los procedimientos de importación porque representan los mayores retos en términos de complejidad y tiempo empleado. Se estudiaron las declaraciones do tipo despacho normal al consumo. En este estudio no hubo uso de formularios y coletas manuales. Hubo la obtención de información por medio de sistemas informatizados. O sea, este estudio no es un estudio de percepción, es un estudio basado en datos objetivos, reales y estadísticos. Como había dicho, los 3 modos de transporte fueron incluidos. Se estudiaron todas las unidades en modo marítimo, todas las unidades en modo aéreo y 2 unidades en modo terrestre, que representan casi 50% del comercio exterior de Brasil en este modo. Y estas 2 unidades son áreas de control integrado de Mercosur. ¿Cuáles fueron los tiempos medios obtenidos? En primer lugar, es importante decir el marco temporal. Estudiamos desde la llegada del vehículo de transporte hasta la entrega de las mercancías al importador. En caso de modo aéreo, este tiempo medio fue de 5.8 días, es decir, desde la llegada del vuelo hasta la entrega al portador, el tiempo medio fue de 5.8 días. Modo marítimo, 9.7 y modo terrestre, 2.3 días. En nivel nacional, al media fue de 7.4 días. Este resultado superó nuestra expectativa. En comparación con el año de 2014, hubo una reducción de 40%. Además de las medias, podemos ver también las medianas. Las medianas están por debajo de las medias. Es decir, en nivel nacional, por ejemplo, 50% de las declaraciones de importación, el tiempo es debajo de 7.4 días. En esta diapositiva podemos ver el tiempo medio por canal de inspección. El canal amarillo, que es el canal el canal verde, que es el canal que tiene menor intervención del Estado, fueron direccionadas más de 97% de las declaraciones de importación. Esto significa que un alineamiento de la aduana de Brasil con las directrices internacionales de gestión de riesgo. Y el tiempo en este canal, 7 días.
El canal amarillo, el tiempo es de 27 días y el canal rojo, 20 días. Puede ser contradictorio que el canal amarillo lleve más tiempo que el canal rojo, pero esto se justifica por algunas peculiaridades del sistema. Por ejemplo, algunas declaraciones de importación que son objeto de acciones judiciales son direccionadas para este canal y exigen mayor análisis. Basado en el principio de transparencia, presentamos acá el porcentaje de tiempo por cada responsable, por el responsable primario, porque hay varios responsables en cada etapa. Vemos acá que los organismos de control responden por 6%, la Receita Federal responde solo por 9% y el sector privado se consideramos juntos el importador y depositario por 85%. No pretendemos hacer un juicio de valor, tampoco encontrar culpables. Nuestra intención es mostrar que cada uno tiene un papel, una responsabilidad. Por ejemplo, este tiempo del depositario puede estar relacionado con la política de almacenamiento que hay hoy por hoy. Es una política de almacenamiento por tiempo mínimo. Y el depositario tiene un interés antagónico a los demás. Para él, cuanto tiempo más la carga esté almacenada, mejor. Entonces, es necesario cambiar esta política de almacenamiento. En este estudio hubo una división en 4 flujos en 9 etapas. En esta imagen a la derecha, ustedes pueden ver el flujo completo. El flujo verde, que es canal verde, sin licencia de importación, representa más de 87% de las declaraciones de importación. Es el flujo más rápido. La mercancía llega y es liberada. El flujo 2, el canal verde de inspección con licencia de importación, o sea, tiene alguna intervención de algún organismo que puede ser la Agencia de Vigilancia Sanitaria, Ministerio de Agricultura o cualquier otro. Representa 10%. El flujo 3, que son los canales amarillo y rojo, sin licencia de importación, es aproximadamente 2% de las declaraciones. Flujo 4, que son los canales amarillo y rojo con licencia de importación. Este es el flujo más complejo, con mayor intervención estatal. Como había dicho, en este estudio fue medido varias etapas del proceso de importación. En esta diapositiva pueden ver el tiempo medio desde la información de la presencia de la carga o desde la concesión de la licencia de importación hasta el registro de la declaración de importación. Vean que hay una gran variación entre los modos de transporte y hay también una gran variación entre los tiempos mínimo y máximo en cada modo. Y según el sindicato de sindicato de agentes de aduana, este tiempo puede estar relacionado con la planificación financiera de los importadores, porque el momento del registro de la DI es el momento que tiene que hacer el pago de los tributos. Entonces, los importadores hacen el momento que es más favorable. Otro factor es la variación del cambio monetario, que también los importadores eligen el momento que es más favorable. En esta diapositiva ustedes pueden ver el tiempo medio
para entrega de documentos, que en caso de Brasil, esa entrega es obligatoria cuando hay selección para los canales de inspección amarillo o rojo. Ven que es necesario hasta casi 60 horas. Eso porque los importadores son sorprendidos cuando son seleccionados y solo entonces van a buscar los documentos. Aunque la metodología de la Organización Mundial de Aduana no prevé el estudio del operador económico autorizado, hubo ese consenso para este análisis para que haya una mejora en este programa. Hoy por hoy, solo los operadores económicos autorizados pueden hacer el registro anticipado de la declaración. Es solo en modo marítimo, que es lo que llamamos de despacho sobre aguas. En este caso, el tiempo medio fue de 65 horas. En comparación con otros operadores OEA que no hicieron el despacho sobre aguas, el tiempo fue de 194 horas. Y los operadores en general, 236 horas. Pronto, todos los operadores podrán hacer el registro anticipado de las declaraciones de importación. Entonces, esperamos que haya una reducción de los tiempos y que todos puedan alcanzar 65 horas. Basado en estos resultados de este estudio, fueron propuestas varias soluciones. La mayoría ya está en desarrollo. Estas soluciones, la mayoría está relacionada con el desarrollo de ventanilla única del comercio exterior, que es conocido como Siscomex. Esta es una herramienta estratégica del gobierno para producir la simplificación, modernización y desburocratización del comercio. Entonces voy a citar algunos ejemplos de soluciones que están en desarrollo. Desarrollo del nuevo control de carga aéreo. Esta herramienta irá a sustituir el sistema actual que tiene más de 25 años. Y con eso esperamos una reducción de 80% del tiempo. Registro previo de las declaraciones de importación. Esta declaración es conocida como DUIMP y como dice, pronto todos los importadores podrán utilizarla y habrá más previsibilidad y transparencia. Entonces, será posible el registro previo de la declaración, así como la información sobre los canales de conferencia y la carga podrá ser despachada, levantada incluso antes de su llegada. Gestión de riesgo previo y coordinado. En la Receita Federal hace mucho tiempo que ya se utiliza la gestión de riesgo. Está siendo implementado también en los demás organismos que intervienen en comercio exterior. Para eso es necesario un cambio de cultura y también de legislación. Paralelismo entre los controles con una ventanilla única de inspección. O sea, en vez de la secuencialismo como ocurre hoy por hoy, habrá un paralelismo, o sea, todos los organismos podrán hacer la inspección de la carga simultáneamente. Pago centralizado de los tributos. Esto será posible en el sistema Siscomex que está siendo desarrollado. Hace mucho tiempo que la Receita Federal tiene este programa OEA y ahora será expandido para los demás organismos. Ya hay una iniciativa para implementación en el Ministerio de Agricultura y pronto será implementado también en la Agencia de Vigilancia Sanitaria y en el Ejército.
Y simplificación de los marcos normativos. Estamos haciendo una simplificación, una consolidación de la legislación para que sean más simples y comprensibles. Este estudio hizo algunas recomendaciones para que haya una mejora en los procedimientos. La primera recomendación es apoyar la finalización de las soluciones que están en desarrollo, en especial el portal único del comercio exterior, que es el Siscomex. Elaborar un ranking de agentes de aduanas y recintos de almacenamiento. Basado en principio de transparencia, los operadores podrán elegir los agentes y los recintos basado en sus desempeños. Armonizar los procedimientos y compartir las mejores prácticas para que se reduzcan las discrepancias entre las unidades. Simplificar los procesos de devolución de impuesto y desvincular el pago. Estamos trabajando para que haya un cambio en la legislación para que sea posible también el pago a posteriori en el caso de los operadores OEA. Estudiar los casos de obligatoriedad de adjuntar documentos en casos de selección para los canales amarillo y rojo para que sea posible reducir los tiempos. Ampliar el horario de funcionamiento de los equipos de gestión de riesgo. Cuando fue hecho este estudio, estos equipos trabajaban en horarios comerciales, pero estamos ampliando para que trabajen 7 días por semana. Y ampliación del ámbito del futuro estudio de tiempo de levante, que en nuestro caso será para los procesos de exportación. Como había dicho, estamos en la fase 4 del estudio, que es la fase de monitoreo y evaluación de la implementación de las recomendaciones de este estudio. Esta evaluación es hecha por el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, conocido como CONFAC. Ese comité tiene un plan de acción para el bienio 2020, 2021 y 2022. Este plan tiene 9 áreas prioritarias. Una de estas áreas es justamente evaluar la implementación de las recomendaciones de este estudio. Además de este Comité Nacional, tenemos también las comisiones locales de facilitación del comercio. Estas comisiones son coordinadas por la Receita Federal y tienen como miembros el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Vigilancia Sanitaria. Los representantes de los importadores, exportadores y depositarios son invitados permanentes. En general, estas reuniones son abiertas al público y cualquier persona puede hacer comentarios, enviar sugerencias. Entonces, es un foro en que es posible hacer una integración entre el sector público y privado, especialmente para discutir problemas locales y que suelen tener soluciones locales. Si no es posible, estos problemas o también sugerencias son transmitidas para el Comité Nacional. Entonces, desde que fue hecha esta fotografía de este estudio, varias mejorías fueron implementadas. Y con eso esperemos también aumentar la inserción de Brasil en el comercio exterior. Muchas gracias por su atención. Estoy disponible para responder las preguntas que ustedes tienen. Muchas gracias, Kelly, muchas gracias. Como yo comenté, yo había visto la presentación año pasado del estudio, me pareció súper interesante. Aí, o que demonstra
la importancia de la información, ¿no? Si no tiene conocimiento de la información, de dónde están los cuellos de botella, dónde se puede mejorar, no avanza. Y aún más importante, cómo son importantes los comités nacionales de facilitación de comercio. Porque, como Kelly dijo con total propiedad, sabe mucho más que nosotros, la integración de los diferentes intervenientes es básico, es fundamental. Sin la integración, sin la coordinación, no se avanza, no se reducen los tiempos, no se proponen mejoras. Sobre preguntas, nosotros tenemos más de 90 participantes, por eso los audios están deshabilitados, pero obviamente si alguien quiere comentar algo en vivo, tiene total libertad. Se puede hacer la pregunta por chat y ahí vamos trabajando en ellas. Nosotros hoy abordamos 3 temas, ¿no? La plataforma, los cursos y la presentación. Entonces, las preguntas que ustedes tienen, nosotros estamos acá para responder. Yo tengo una primera pregunta. Voy a tomar el rol de host y aprovechar de Kelly para hacer una primera pregunta. Este estudio también tomó en consideración o se buscó recomendaciones en términos de integración. Por ejemplo, el estudio ha traído respuestas para una mejor integración, sea en Mercosur, sea con los países de Alianza del Pacífico, sea con todos los países de la ALADI. Ahí que me pregunta es si el estudio también abordó esta integración regional tan importante para la ALADI. Este análisis fue hecha en las 2 unidades de modo de transporte, que son Uruguaiana y Foz de Iguazú, y son áreas de control integrado de Mercosur. Entonces fue considerado en estos 2 casos. Esto porque es el primer estudio, pero en el próximo tenemos la expectativa de ampliar el alcance. Gracias, Kelly. Pregunta, ahí está en el chat. Curso EA, ¿a quién está dirigido? ¿Por cuánto tiempo estará disponible? Bien, el curso está dirigido, obviamente, a los gobiernos, a los representantes de gobiernos que definen sus programas OEAs, porque ahí pueden tener una idea de los requisitos que cada país requisita, a los propios OEAs para tener conocimiento de los otros, a los gobiernos, a los privados también para que conozcan. En fin, yo diría que está dirigido a todos que trabajan en comercio exterior, que están involucrados en comercio exterior, los despachantes de aduana también, todos que tengan interés de saber cómo están desarrollados los programas OEA en los países de la ALAD. Estamos esperando un poco ver si los países tienen más preguntas. Aprovecho mientras esperamos. Agradecer muchísimo la participación de todos. Tenemos participantes de diversos países, miembros de la ALAD. Acá en la plataforma Zoom tenemos más de 90 participantes y también tenemos participantes en el canal de YouTube de ALAD. Voy a aprovechar también otra pregunta. ¿Tienen previsto un nuevo estudio, Kelly? Sí, el próximo estudio será para los procedimientos de exportación. Algunas unidades aduaneras
también están haciendo estudio de tiempo de levante. O sea, este estudio que yo presenté fue a nivel nacional y fue el primer estudio que siguió la metodología de la OMA con cobertura nacional. Pero algunas unidades están haciendo también localmente este estudio. Y a nivel nacional, el próximo será para los procedimientos de exportación. Y en caso de Brasil, recién hubo un nuevo sistema de exportación, que es también la ventanilla única del comercio exterior, que fue implementado los procedimientos de exportación. Entonces, con el nuevo estudio podremos ver cuál es el tiempo. Gracias, Kelly. Álvaro Gracias. Azabal tiene una pregunta. Como son varios cuadritos de imagen, no veo si solicita la palabra o quiere preguntar por chat. Álvaro. Sí. Ok. Ahí, ahora sí, ahora te escuchamos, Álvaro. Ok, buenas tardes. Una pregunta a Kelly le quisiera hacer que me interesa. En el estudio que ustedes hicieron, cuando tú nombrabas que detectaron más o menos de lo que recepcioné unos 22 organismos que participaban en los procesos. Entonces la pregunta es lo siguiente, yo supongo que cada organismo tiene un sistema de información digital. Entonces la pregunta es, ¿el estudio analizó si esos sistemas de información tienen una concepción, el diseño del sistema de información, con un foco en la facilitación de comercio? Y luego, si lo tienen, si además tienen un componente de indicadores que permita, ¿verdad?, evaluar esa facilitación de comercio. O son sistemas que más bien están dedicados a los cometidos específicos o más básicos de ese organismo y están un poco escasos de una concepción más holística, como tú decías, para poderse compartir y además con un capítulo de indicadores explícitos que pudieran ser mantenidos en el tiempo y que no fuera tan tedioso de hacer estudios específicos para sacar todo ese análisis de tiempos y de otros aspectos que ustedes han analizado. Esa es un poquito la pregunta. ¿Cómo es el foco que Brasil está haciendo sobre los sistemas de información individuales, ¿verdad?, de esa constelación tan amplia de organismos? Y si hay algún programa de mejorar el foco en la facilitación y el foco en indicadores que permitan hacer una correcta evaluación y medición. Esa es un poco, no sé si queda clara la pregunta, pero me interesaría que me digas un poquito a ver si lo han encarado o si lo tienen en carpeta para encararlo, cuál es la dificultad que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, Álvaro, por su pregunta. En verdad, en este estudio hubo un análisis detallado de los tiempos en cada proceso de importación. En el informe del estudio que está publicado, tiene todas las informaciones, un comparativo con los organismos. No fueron estudiados los sistemas informáticos de cada uno, porque como dice, la recopilación de datos fue por sistemas informáticos, entonces no hubo un análisis particular de cada uno, pero estamos desarrollando la herramienta por ventanilla única de comercio exterior,
todos los organismos serán integrados en esta ventanilla única. Esto ya se pasa con los procesos de exportación. Pronto tendremos también para los procesos de importación. Entonces, esto es parte de una amplia reforma que está siendo hecha en Brasil para facilitación del comercio. Muchas gracias, Kelly. Gracias a ustedes. Gracias, Kelly. Tengo un par de consultas sobre la plataforma que después contesto. Voy a aprovechar aún las preguntas a Kelly. Pregunta acá porque fue enviado en privado. ¿Se tiene conocimiento de esfuerzos similares de parte de otros países para la elaboración de sus respectivos ETLs? ¿Y qué oportunidades considera existir para profundizar la cooperación entre los países en áreas de cumplir con ese objetivo, sea a nivel bilateral o regional? Ahí se tiene conocimiento. Sí, varios países están conduciendo este estudio y la OMA, en la metodología de la OMA, se permite una cierta libertad para planificar este estudio. Entonces, como dice, puede ser solo para procesos de importación, exportación o tránsito, puede ser para todas las unidades aduaneras o solo algunas, entonces depende de cada país. Hay también una diferencia de los marcos temporales que son utilizados. Entonces es eso, cada día más los países están conduciendo estos estudios. Y también pregunta si conoce sobre oportunidades de profundizar la cooperación entre los países en áreas de cumplir con el objetivo de integrar y de facilitar el comercio. Sí, la OMA no recomienda que este estudio sea hecho como una recomendación, con una comparación entre los países, porque justamente puede existir estas diferencias del estudio, pero sí puede hacer con el intuito de integración para mejorar los procedimientos, especialmente en esos países que son limítrofes, los países que tienen fronteras. Gracias, Kelly. Algunas preguntas sobre el programa OEA, si en algunos países miembros existe un programa OEA integrado. Yo comento un poco y ahí si tiene conocimiento también apoya en la respuesta. Justamente en el estudio de ALADE que mencioné en mi presentación, hay un mapeo, yo diría que no hay un programa OEA integrado así completamente. Lo que hay entre los países es un reconocimiento mutuo. Entonces, en el estudio hay un mapeo de los diversos reconocimientos mutuos que hay entre los países de la región. No hay un OEA integrado, pero hay reconocimiento bilaterales entre los países. No sé, Kelly, si tiene algo a agregar, algún conocimiento de un proyecto, de un OEA integrado. Sí, es esto. En Brasil, como dice, hubo la iniciativa del Ministerio de Agricultura, pero aún los beneficios son muy pequeños. Me refiero a la integración dentro del país, con Sí. otros organismos. Es esto que cuando dice OEA integrado. Entonces, estamos trabajando para que haya una efectiva implementación en otros organismos también que ejercen el control en el comercio exterior. Como usted había dicho también, en relación con otros países hay estos tipos de reconocimiento mutuo. Perfecto, gracias. Algunas preguntas que tengo sobre la plataforma. Para los países que aún no han enviado información para cadastro de personas, si pueden hacerlo. Cuando estructuramos la plataforma, el foro,
pensamos en dirigir a los participantes de los comités nacionales de facilitación. Entonces enviamos nota a las representaciones de ALADI, que son 13 países, y ellos enviaron los participantes. Eso fue el año pasado. Nosotros, desde la Secretaría General, estamos planeando enviar una nueva nota, ya que estamos lanzando la plataforma hoy, enviar una nueva nota para que o actualicen, o revisen, o agreguen otros participantes. Entonces, ahí los participantes son transmitidos por los propios países. Otra pregunta, ¿cómo hacemos para obtener un login? Justamente eso que menciono. El login llega cuando el país informa sobre los participantes. Entonces, del listado que recibimos, nosotros hacemos un cadastro en una bolsa que tenemos en el foro, y cuando hacemos el cadastro, el participante recibe un correo automático para acceder a la plataforma. Y ahí matriculamos en el foro, y ahí se puede entrar y hacer posteo, comentar y obtener las informaciones. Aprovecho para comentar que las informaciones que estamos transmitiendo aquí, vamos a subir a la plataforma. Entonces, Kelly ya autorizó a compartir la presentación. Vamos a subir a la plataforma. Si hay participantes que no están en la plataforma y les gustaría, también puedo enviar ahí por correo electrónico. En un instante yo pongo acá en el chat el correo donde solicitar. Otra pregunta sobre el curso EA, si se puede acceder a empresas privadas. ¿Para ellos tiene algún costo? Sí se puede acceder a empresas privadas y no tiene costo. Sin costo ninguno a los participantes. Otra pregunta, las aduanas podrán colocar en sus sitios web un banner para invitar a todo público a participar del curso EA. Ahí pido el apoyo de Mónica, para que coordena la parte del Departamento de Cooperación e Información. Mónica. Sí, ahora sí. Se pudieran acceder, la pregunta es si pueden acceder empresas privadas, ¿no? Y si para ellos tiene algún costo. Por supuesto que no, sí. O sea, los cursos son gratuitos para todos. Ustedes lo que tienen que hacer es acceder a la plataforma, registrarse, les van a dar un número, un perfil, y ustedes ya van a generar ahí su perfil de usuarios. Y no solamente van a entrar a ese curso, van a poder entrar a todos los cursos con una sola cuenta. Sí, no, Mónica, también preguntan si en los sitios web, por ejemplo, de las aduanas, pueden poner un banner, algo que remita al curso, al CVF. Sí, no hay ningún problema. Nosotros les enviamos el vínculo de la plataforma y del curso. En este momento les voy a mandar el vínculo y ustedes pueden ahí generar. Si ustedes quisieran que les mandemos el banner del curso, se pueden dirigir al Centro Virtual de Formación. En este momento les voy a poner el correo del Centro Virtual de Formación y se les manda un banner. Pero en este momento les estoy mandando el vínculo al curso, bueno, al inicio del curso. Gracias, Mónica. Tenemos una pregunta más a Kelly. Ahí yo sugiero, bien, ya pasamos del tiempo previsto. Obviamente, eventos de suceso muy interesantes. Tenemos muchas preguntas, pero ahí sugiero que las preguntas que no contestamos, si ahí pueden enviar, ahí pido autorización a Kelly, si puedo transmitir a Kelly para que contesten. Claro, sí, por favor. Eso Kelly puso en la presentación un QR code. El estudio es muy amplio, es muy largo, muy grande, tiene mucha información. Entonces, invito a que visiten el estudio, que ahí tiene un montón de informaciones. La pregunta que llegó, ¿cuál es la importancia de participación de distintos órganos del gobierno
y de representantes del sector privado en el seguimiento y puesta en práctica de las recomendaciones sacadas del ETL. Kelly. Gracias, Rodrigo. Sí, estamos haciendo especialmente en las comisiones locales de facilitación de comercio, que llamamos de Colfax. En estas comisiones es dado la oportunidad para que el sector privado manifieste, que presente informaciones sobre los cuellos de botella y proponga soluciones. Entonces, este es el entorno más apropiado para estas discusiones. E incluso también, como había dicho, hay participación de varios organismos que intervienen en comercio exterior, y con eso es posible hacer un trabajo conjunto para proponer soluciones coordinadas para mejorar los procedimientos. Gracias, Kelly. Yo dije la última, ahora sí, llegó a última. ¿Cuáles son las implicaciones de tratar las medidas de facilitación de comercio aplicadas por el gobierno como parte de una política pública? Ahí la evaluación de ustedes. Sí, estamos haciendo una reforma amplia en el sentido de facilitación del comercio. Esta reforma está basada en los resultados obtenidos en este ETL. Entonces, estamos haciendo, un proyecto de gobierno para promover modernización, simplificación de los procedimientos para mejorar la fluidez en el flujo transfronterizo. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría, nuevamente agradecer a Kelly, agradecer a Mónica, a Ney. Paso la palabra a Ney para hacer el cierre, pero antes de pasar la palabra por parte del DIFT, que el departamento que soy el jefe, Departamento de Integración Física y Digital, nosotros tratamos de los temas de facilitación de comercio. Estamos totalmente a las órdenes de los países de la ALADI para apoyar proyectos, desarrollar proyectos y, en fin, para hacer una mayor integración a los países de la región. Paso a Ney la palabra. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Termino por donde debía haber comenzado. Yo soy el subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio de ALADI e agradeço, a nome do secretário-geral, que não pude estar presente, a presença de todos. Kelly, muito obrigado. Foi ótima a sua exposição. Creio que esse foi um êxito do evento, com 90 participantes, e esperamos que nos próximos, e com muitas perguntas, o que demonstra interesse também, esperamos que nos próximos eventos como esse tenhamos uma participação aún mais nutrida e que podamos de aí sacar, eu diria, objetivos concretos de atuação a futuro. Muitas graças a todos e boas tardes, buenos dias, buenas noches. Estamos em vários países diferentes. Muchas gracias, Ney. Antes de terminar, me gustaría solamente mencionar algo. La plataforma, como ustedes pudieron ver, funciona mucho como un foro de discusión. El suceso del foro depende mucho de los países, de las contribuciones, de las sugerencias, del debate que surja en el foro. Entonces, les invito a que participen bastante con sugerencias. Claro, sugerencias para nuevos eventos. Muchas gracias a todos.